13 horas con 31 minutos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Betsy Vázquez. Ayer una noche importante en Estados Unidos, mucha expectativa respecto al discurso del Estado de la Unión por parte del presidente Donald Trump. El tema de la migración y la Mara Salvatrucha fueron parte de lo que abarcó este discurso. Betsy, tenemos el informe. Bienvenida. Así es, William, muchas gracias. Pues anoche, como tú decías, fue una noche significativa para Estados Unidos, dando el primer discurso de la Unión de Donald Trump. El presidente llamó a la unidad de los estadounidenses para crear un país seguro, fuerte y orgulloso, y pidió al Congreso que apruebe una controvertida reforma migratoria. Esta noche llamo a todos nosotros a dejar a un lado nuestras diferencias y buscar un terreno común y construir la unidad que necesitamos entregar a la gente. Esa es realmente la llave. Esa es la gente que nos eligió para servir. El mandatario defendió los logros de su gestión como un nuevo sistema de seguros públicos de salud y la aprobación de una completa reforma del sistema impositivo, y reforzó su prioridad de poner al frente los intereses estadounidenses. La nueva mano dura de Washington quedó en evidencia con el anuncio sobre una directiva al secretario de Defensa Jim Mattis para reexaminar nuestra política de detención y mantener abiertas las instalaciones de la prisión de Guantánamo. Parte importante del discurso se centró en la urgencia de aprobar una reforma migratoria que permitiría también destrabar el diálogo en el Congreso y la aprobación del presupuesto federal. Defendió la propuesta de nacionalización de 1,8 millones de extranjeros en situación irregular a cambio de $25,000 millones para construir un muro en la frontera con México, reforzar la vigilancia fronteriza, interrumpir la reunificación familiar, recortar el cupo de inmigrantes legales y suspender el sorteo de visas. Por décadas, las fronteras abiertas han permitido que drogas y pandillas dañen nuestras comunidades más vulnerables. Han permitido que millones de trabajadores de bajo salario compitan por trabajos y salarios contra los estadounidenses más pobres. Más trágicamente, han causado la pérdida de muchas vidas inocentes. La respuesta oficial del Partido Demócrata estuvo a cargo del joven legislador Joe Kennedy III, sobrino nieto del expresidente John Kennedy, quien criticó la postura ambiental del gobierno y su negativa a la idea de que todos merecen protección. Invitados por legisladores demócratas y migrantes en un limbo legal, acompañaron al discurso del presidente Donald Trump. Llegaron al país en su infancia procedentes de Chile, Guatemala, Uruguay, México y Corea del Sur, y regularizaron su situación desde 2012 por un programa conocido por las siglas DACA, que Trump decidió no renovar. Quiero agradecerle a sus padres por haberlos traído aquí. Son el orgullo de Estados Unidos. Son el orgullo de Estados Unidos y nuestros Dreamers están aquí para quedarse. Sería horrible si no conseguimos una ley, pero al mismo tiempo, sea lo que sea, necesitamos saberlo para planificar nuestro futuro. Dejen de jugar políticamente con nuestras vidas. Somos humanos y solo quería decirle eso al mundo. Con la decisión del gobierno, unos 690,000 migrantes que regularizaron su situación pueden perder su condición migratoria, a menos que el Congreso apruebe en las próximas semanas una ley alternativa. La polémica propuesta que defendió Trump en el plenario abre las puertas para la naturalización de 1,8 millones de inmigrantes, pero restringe todo tipo de inmigración, promueve la remoción inmediata de ilegales, limita la migración familiar a cónyuges e hijos menores y suspende el sorteo de visas. El estado brasileño de Sao Paulo enfrenta un brote de fiebre amarilla que ya dejó más de 50 muertos y ha obligado a las autoridades a extremar preocupaciones para contener el pánico y la enfermedad. En lo que va de 2018, solo el estado de Sao Paulo ha registrado 134 casos y 52 muertes, pero también ha habido casos en Minas Gerais y Río de Janeiro. Con la llegada de la fiebre amarilla silvestre, la fiebre amarilla silvestre, que por algún corredor se movió del oeste, para el litoral, encontró una población tanto de primates no humanos, de monos no inmunes, como una población humana no inmune. Entonces tuvimos el surgimiento rápido de muchos casos. Tivemos o aparecimiento rápido de muitos casos.
En octubre, 2 monos murieron debido al virus en un parque de la zona norte de Sao Paulo. En medio del pánico, la demanda de vacunas acabó con el stock. En el estado más poblado de Brasil, con 45 millones de habitantes. Las autoridades restringieron entonces la inmunización a las zonas más expuestas y resolvieron fraccionar las vacunas aplicando una quinta parte de la dosis por persona, que inmuniza solo por 8 años. El Ministerio de Salud ha negado de todas formas que haya escasez y descarta que Brasil esté al borde de una urbanización de la fiebre amarilla, algo que no ocurre en el país desde 1942. Tenemos un riesgo, pero no transmisión urbana. Entonces, para el carnaval en un área urbana no hay ningún problema, a menos que se haya comprobado una transmisión urbana. Para contraer la fiebre amarilla, una enfermedad que puede ser mortal, los humanos deben ser picados por un mosquito que antes picó a un primate infectado. El Jardín Botánico y los parques zoológicos de Sao Paulo cerraron sus puertas hace una semana, al encontrar en pleno periodo escolar un mono muerto. Cientos de manifestantes protestaron en Perú contra el indulto humanitario otorgado al presidente Alberto Fujimori, convocados por grupos de la sociedad civil, sindicatos y partidos de izquierda. Con este indulto lo único que han hecho es volver a matar a nuestros seres queridos. Estamos aquí como lo estuvimos durante la dictadura y como seguiremos estando, porque se respete la verdad y la justicia ganada en los tribunales. La mayor concentración se realizó en Lima, donde manifestantes marcharon pacíficamente bajo resguardo policial por convocatoria de la sociedad civil, sindicatos y partidos de izquierda. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se reunirá el 2 de febrero para evaluar si la medida de perdón violó normas internacionales, como denuncian familiares de las víctimas. Afecta directamente al progreso, a la economía de nuestro país y sobre todo a la ética de toda la población, porque todo lo ven como corrupto a los gobernantes. Esta manifestación resultó una de las de menor concurrencia de las que se han concretado. En Cusco, al sureste del país, la protesta dejó 2 heridos por perdigones de la policía antimotines, según imágenes difundidas en las redes sociales. La oposición venezolana mantiene en Santo Domingo negociaciones con el gobierno en busca de garantías para los comicios adelantados por el oficialismo para antes del 30 de abril. Los delegados tuvieron una primera jornada de discusiones el lunes, con las que buscan garantías para los comicios presidenciales adelantados por el oficialismo para antes del 30 de abril. También se discuten salidas a la crisis socioeconómica del país y el reconocimiento a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente. Nos mantendremos durante toda la noche en reuniones para terminar de afinar algunos de los puntos más importantes con miras a un acuerdo definitivo. El presidente Nicolás Maduro, que ya se encuentra en campaña para su reelección, aseguró durante un consejo de ministros en el Palacio de Miraflores que Estados Unidos presiona a los opositores para que no firmen un acuerdo. Más tarde, la Embajada de Estados Unidos en Caracas respondió en Twitter que espera que el gobierno de Maduro tenga el coraje de reformar el poder electoral, exigencia de la oposición, y acordar entre ambas partes la fecha de las elecciones. El líder independentista Carles Puigdemont afirmó que no hay ningún otro candidato posible a la presidencia de Cataluña, luego de que el Parlamento Regional decidió aplazar su investidura, que antes había sido bloqueada por el Tribunal Constitucional. No hay otro posible candidato ni otra combinación aritmética. Desafortunadamente, la sesión del Parlamento de hoy no tuvo lugar. El presidente del Parlamento ha elegido otro camino y debemos respetar su decisión. El jefe del Parlamento Regional, Roger Torrent, aplazó la investidura de Puigdemont bajo la presión de la justicia española. El independentista, que huyó a Bruselas evadiendo una investigación en España por rebelión y sedición, tras la declaratoria unilateral de independencia de Cataluña, buscaba una designación a distancia que fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Puigdemont acusó al gobierno español de Mariano Rajoy de chantaje y de querer obligar a los catalanes a elegir un presidente que les complazca. Miles de personas se congregaron el martes cerca del Parlamento para exigir la investidura del líder independentista. Pues hemos venido aquí para defender nuestro país, para defender nuestros derechos, nuestra cultura, nuestra economía y para que el presidente Puigdemont pueda ejercer como tal y su gobierno. Si el bloqueo persiste en el Parlamento, tendrían que repetirse las elecciones. Y los milenarios geoglifos del sur de Perú, conocidos como líneas de Nazca, fueron dañadas por un camión que ingresó ilegalmente en este sitio patrimonio de la humanidad, informó el Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura informó el martes que el vehículo entró a las Pampas de Nazca el 27 de enero a la altura del kilómetro 424 de la carretera Panamericana Sur, a pesar de la señalización, y dejó en su trayecto huellas profundas en un área de cerca de 100 metros. Los vigilantes del Ministerio de Cultura intervinieron al infractor presentando una denuncia ante la policía. Las líneas de Nazca son geoglifos de más de 2000 años de antigüedad con figuras geométricas y de animales que solo pueden ser apreciadas desde la altura. Su real significado es un enigma. Algunos investigadores las consideran un observatorio astronómico y otros un calendario.